Soy Enrique Martín, soy el director de preventa de PUE. Muchísimas gracias por atender a este webinar. El tema del webcast, como bien saben, es pues la construcción de espacios de datos sanitarios. Ahora mismo, pues bueno, ahora lo vamos a ver, pues hay una iniciativa a nivel europeo que las pone a nivel nacional y que nos afecta a todos, y vamos a ver un poco pues qué significa eso y desde el punto de vista más tecnológico pues qué impacto tiene y cómo lo podemos abordar. Como decía, soy Enrique Martín, soy el director de PUE. Ahora les explicaré muy brevemente quiénes somos, y este es un evento pues que está copatrocinado por Dell Technologies, que todos conocerán. Jorge Florencio luego les dará una parte de la charla. Starbucks y PUE. Starbucks es una compañía de software. Ahora haré una brevísima introducción para que sepan un poco quiénes somos. Y sin más, pues si les parece, bueno, sí, antes unos comentarios acerca de logística. La sesión se va a grabar, por si quieren luego verla en otra ocasión, o para algunas personas que se han registrado pero que tenían problemas en asistir, pues nos han pedido que se grabara. Hay un panel de preguntas y respuestas, el Q&A. Las respuestas las intentaremos, un poco por mantener el orden, responder al final. En caso de que hubiera más preguntas del tipo posible, todas se van a responder por correo. También se compartirá por correo la presentación. Necesitamos unos días para editarlo, pero vamos, en menos de una semana pues lo tendrán. Como digo, se responderán todas las preguntas aquí online, todas las que podamos, y pues las que no podamos será por correo. También al final, para aquellos que tengan la paciencia o la suerte o el tiempo de poder atender a toda la charla, pues a los asistentes, como digo, que estén al final, pues haremos una rifa por cortesía de Dell, de un paquete de relax, ahora lo explico. Y, y Perdón, y también les mandaremos una encuesta pues para tener un poco feedback de cómo de útil ha sido esto, y ver si pues podemos aportar algo más en el futuro que sea de su interés. Bueno, pues eso en cuanto a la logística. La agenda, pues la bienvenida, que es en lo que estamos ahora mismo, y luego vamos a estructurarlo en tres partes. Yo haré las dos primeras, un poco hablaremos de los espacios sanitarios de datos, qué significa eso, qué impacto tiene. Ahora mismo hay varios pliegos que se han lanzado a nivel de comunidades autónomas pues para construcción de data lakes de datos, que luego tienen que estar pues enlazados en espacios sanitarios. Vamos a verlo un poquito. Y luego hablaremos pues un poco cómo construirlos desde el punto de vista de la infraestructura hardware y software. Y como digo, al final pues tendremos ese espacio de preguntas y respuestas. Insistía en esto de una rifa, una mano inocente, que cuando terminemos pues se procederá a la rifa y se les comunicará pues quién ha ganado este voucher, estos bonos, un poco de una experiencia de wellness, como dicen ahora, de bienestar, ¿no? Que todo nos viene bien. Bueno, pues dicha la introducción, un poquito acerca de PUE, quién es PUE. Algunos nos conocerán, otros no. PUE es una empresa española de tecnología centrada en el dato. Tenemos oficinas en España, Barcelona, en España, en Madrid y Barcelona. Tenemos oficinas también en Arabia Saudí, donde pues hay ahora mismo una demanda de tecnología tremenda. Y nos dedicamos a hacer proyectos de tecnología de datos, Big Data, espacios de datos, data lakes, este tipo de cosas, en el ámbito de administración pública y administración y empresa privada también. En la administración pública, pues por ejemplo, tenemos la experiencia de la ESGA, donde estamos en el Data Lake de la AGE, de la Administración General del Estado, de la mano de Telefónica, donde nosotros pues llevamos administración y arquitectura y buenas prácticas. Estamos pues por ejemplo, a nivel europeo en Eurocontrol. Saben que está a cargo de la navegación aérea, pues ahí también nosotros tenemos temas de desarrollo, de administración y de arquitectura de plataformas de Big Data. Estamos en el Ministerio de Ciencia, en algunos otros, y por no hablar de la empresa privada, pues Telefónica, Bankinter, Carrefour, Galp, Metro de Madrid. Bueno, Metro de Madrid es administración, es público también.
Y como digo, nuestros servicios van siempre orientados a datos, nada más que datos, no sabemos hacer otra cosa, no hacemos temas de movilidad o de backend, solamente todo lo que sea el ciclo de vida del dato, desde formación, consultoría, un poco de diseño de arquitecturas, luego la gestión, el despliegue, la gestión de la plataforma y por último desarrollos de caso de uso con temas, por un lado, temas de data engineering y por otro lado, desarrollos de machine learning. Bueno, pues luego hablaremos un poquito de Starbucks y también hablará de él, ¿vale? Vamos un poco al tema, que es el tema de los espacios de datos y qué significa esto. Bueno, estoy seguro que todos conocen de sobra la iniciativa a nivel de la Unión Europea de la creación de espacios, de un espacio europeo de datos sanitarios. La idea es hacer accesible, vamos a decirlo así, registros de datos de salud de los ciudadanos, de los pacientes, que con su debida privacidad y seguridad, etcétera, etcétera, pero que esos datos pues estén disponibles, igual que datos pues de telemedicina, de medical devices, y todos los datos en general que tengan que ver con la salud, pues para que se saque valor de esos datos. Decimos que el dato es el nuevo petróleo, pues que saquemos petróleo de los datos, como decía, ¿vale? La idea es por un lado, permitir que los usuarios tengan control sobre los datos, dar soporte a los reguladores, pero sobre todo, pues explotar esos datos de cara a, por un lado, investigación, ahora vemos, por otro lado, a los gestores, por otro lado, a los proveedores, pues para que se pueda, en el fondo, mejorar la asistencia sanitaria a los ciudadanos, ¿vale? La idea es, pues, mejorar el diagnóstico, mejor tratamiento, ser más eficiente a la hora de gestionar los recursos disponibles, que son muchos, pero muchas veces son escasos para la demanda que hay, ¿no? Temas de salud. Vale. Los casos de uso, esto está pues documentado por la propia Unión Europea, los casos de uso que se prevén para estos datos, pues va desde el punto de vista de los proveedores de salud, pues conocer al paciente, tener una previsión de la demanda, pues viendo un poco pues la población, los enfermos crónicos, su evolución, los tratamientos, etcétera, etcétera, mejorar toda la calidad del proceso. Por el lado de los gestores, los pagadores, como pone aquí, pues obviamente temas que tengan que ver, por un lado, fraude, prevención de fraude, cálculo actuarial, previsión de la demanda, planificación, mejorar un poco también la gestión. Y por el lado de los investigadores, pues tener más datos pues para análisis clínicos o bueno, para validar cualquier tipo de investigación, pues que todos esos datos puedan ser utilizados de cara a mejorar los tratamientos, los medicamentos y en general la atención al paciente. Vale. Lo que dice la Unión Europea es que bueno, quiere construir un espacio de datos, un espacio de datos de salud a nivel europeo, ¿vale? Obviamente tiene que estar federado pues con los distintos países que forman la Unión Europea, de tal forma que desde Francia pues puedan consumir datos de España, de Italia, de Alemania, donde sea. Y esto traspuesto pues a España, como la sanidad pues es una competencia de las comunidades autónomas, pues obviamente tendrá que tener una federación a nivel nacional con los distintos espacios de datos. Cada comunidad autónoma tendrá que construir su lago de datos, que es un tema, y luego ese lago de datos federarlo, ¿vale? En este espacio de datos. Esto ya lo empezamos un poco a aterrizar cosas prácticas que nos atañen, sobre todo por el lado de la tecnología de la información, pues previsiblemente habrá un nodo central a nivel AGE, vamos a decir, o un poco delegado del Ministerio de Sanidad. Bueno, hay varias iniciativas ahí ahora mismo, pero lo que más o menos se espera es que haya un nodo central de datos de salud, previsiblemente en la AGE, similar a este Data Lake de la Administración General del Estado que decíamos antes, y que ya hay muchos organismos a los que están adscritos y tienen allí proyectos y están desarrollando sus casos de uso. Bueno, pues previsiblemente habrá otro en las GAT. Está ahí un poco empezando la licitación, eso yo no tengo la información.
Y este nodo central de salud, pues lo que hará será federar nodos de las comunidades autónomas, ¿vale? Dentro de la estructura, pues habrá una zona para obtener esos datos, pero luego a nivel de cada comunidad autónoma, pues tendrá que haber un espacio de datos propio que es el que va a ofrecer los datos de los que se dispone internamente y que también a través de esa federación va a consumir los datos que expongan pues la SGAT o una comunidad a través de la SGAT o la comunidad o, por qué no, pues otro organismo público, ¿vale? Eso también está un poco por definición. Lo que sí que está claro es que sea de una manera o de otra, esa capa de federación debe existir, ¿vale? Y de hecho, pues es un poco más en lo que nos vamos a centrar. Si hacemos zoom ahora en el espacio de datos de una comunidad autónoma, pues tendríamos algo como esto. Por un lado tendremos, aquí hemos puesto datos legacy, en realidad pues son los datos donde están ahora mismo todos los datos de atención primaria, secundaria, de todos los datos operativos a día de hoy, tanto más operacionales como informacionales, ¿no? La idea es que se cree esos datos mal llamados legacy, a mí no me gusta llamarlos así porque son realmente los datos vivos que tenemos a día de hoy, pues serán explotados, se están siendo explotados con un sistema informacional, uno el que sea, ¿no? Un Oracle, o el que sea, un Exadatas, que hay por ahí algunos también. La idea es que, y se está viendo pues en los pliegos que están saliendo a lo largo del año, es que se construya una plataforma ad hoc, que sea un data lake sanitario, pues normalmente con tecnologías abiertas, tipo un Cloudera, donde pues se carguen los datos, se cree una zona raw, luego una zona curada y a partir de ahí pues se empiecen a nivel interno, en esa capa de consumo que está ahí puesta, pues a crear casos de uso, pues no sé, temas farmacéuticos, pues, previsión de gasto de farmacia, o temas de atención de crónicos, o en fin, los casos de uso que más o menos todos se conocen o se pueden imaginar, explotando los datos de ese data lake sanitario, ¿vale? Pero también habrá esa capa de federación para hacer básicamente dos cosas. Exponer los datos, ese espacio de datos de cara al exterior, sea la SGAT, sea de la forma que sea, es importante, pero bueno, tecnológicamente me da igual de una manera u otra, que yo pueda exponer esos datos de forma segura, sin todas las necesidades que bien conocen, eh, y que también pueda, a partir de esa capa de federación, explotar datos de otros, ¿vale? Que también me están exponiendo de forma segura a través de su capa de federación, pues en esa capa de consumo interna que yo decía, donde tendré pues una parte de reporting, otra parte pues de más de investigación, de machine learning, de ya lo que necesite, ¿vale? Entonces, esto sería un poco en grandes bloques la perspectiva desde la comunidad autónoma. Los datos mal llamados legacy, operacionales y informacionales, un nuevo data lake sanitario, una capa de federación para exponer y para consumir lo que otros exponen y pues una capa de consumo pues que puede estar compuesta por varias herramientas, los típicos MicroStrategies, OBIS o lo que sea a nivel de reporting, pero también notebooks o Jupyter, este tipo de cosas más pensadas para la analítica. Perdón, para el machine learning y la inteligencia artificial. Vale, pues entonces hacemos un poco zoom en esa capa de federación que es clave, ¿vale? Un poco enfatizando en lo que estaba comentando antes. Voy a tener aquí esa capa de federación que la he pintado muy grande, estamos dentro de una comunidad autónoma y esa capa de federación pues lo que me va a hacer es consumir tanto los datos internos, ¿vale? De mi data lake, como los datos de otras comunidades autónomas, quizá a través de las GAT o podría ser de otra manera. Insisto que eso tampoco lo conozco yo y no tengo potestad un poco para decirlo. Pero lo que sí que es verdad es que esa capa de federación me va a exponer datos. Me va a exponer datos por una interfaz SQL, ¿vale? Y va a hacer varias cosas. Primero, me va a obtener una capa de seguridad adicional, un único punto de acceso con una capa de seguridad donde yo voy a poder definir, por supuesto, verificar la autentificación y las autorizaciones de los usuarios. Voy a tener capacidad de enmascaramiento de datos y voy a tener capacidad de auditoría de todo el consumo que se haga de esos datos, ¿vale? La capa de federación no es solamente una virtualización, es algo más. Tiene que tener capacidad de proceso en la medida de que
puede traer datos de distintas fuentes, de distintos formatos, que puede incluso agregar y conjuntar, vamos a decir, o federar la palabra en realidad, de tal forma que me los procese, ¿vale? Y ya me los dé debidamente presentados para esa capa de presentación, independientemente de todas las tareas internas que tenga que hacer a nivel de consolidar datos. Ya digo, no solamente va a ser un bypass, sino que va a ser una capa de proceso de los datos a los que yo tenga acceso. ¿Vale? Y va a tener otra capa, otra función fundamental, que es la capacidad de publicar en un portal los datasets de datos que están disponibles y con todas sus características. Yo puedo crear pues un dataset de datos que tienen que ver pues con medical devices, pues no sé, con teleasistencia, de crónicos de determinada naturaleza, de debidamente anonimizados, que esos datos a lo mejor vienen de fuentes internas, más del data lake, más de otro lado que yo proceso, porque quiero conjuntar, imagínense que estoy conjuntando pues información de varias comunidades autónomas, y ese dataset lo voy a poder exponer en un portal. ¿Vale? Ahora veremos un poco cómo es esa publicación, que es una de las claves, que sea sencillo, potente y sencillo. Yo estaré en el paso 1 publicando esos datos, esa publicación de producto, se llama producto de datos, data product, ¿no? Un producto es algo pues que tiene su empaquetamiento, que tiene sus características, tiene su descripción, ¿no? Es como cuando vemos el Nutrition Facts en las tabletas de chocolate o en cualquier cosa, cualquier producto que cojamos del mercado, está documentado y autocontenido y protegido, ¿vale? Y luego se está oculto todo de dónde vienen esos datos, el procesamiento que se ha hecho, cómo se han ofuscado los datos, etcétera, etcétera. Todo eso ya queda ocultado dentro del propio data lake sanitario. Solamente expongo en el espacio de datos un conjunto de datos preparados, protegidos y bien documentados. Bien documentados para que el usuario de esa misma comunidad autónoma o de otra, pues tenga capacidad de búsqueda, pueda buscar pues por un glosario significativo, pues esto es, no sé, datos de oncología, el año 2022, de determinada sintomatología y con agregados de distintas zonas geográficas, en fin, todos esos criterios, diga, pues mira, tengo estos grupos de datos y yo a partir de ese momento pues me suscribo, ¿vale? Gestiono la autorización y la petición, queda registrado como que yo soy una participante de la comunidad que está consumiendo esos datos, ¿vale? Y empiezo a utilizarlos, pues, de esa capa de consumo que veíamos antes, pues de la forma que considere, ¿vale? Ya digo, pues para hacer temas de reporting o para hacer unos temas ya de analítica avanzada, etcétera, etcétera. Lo cierto es que yo estaré consumiendo unos datos que también, por cierto, esa capa de federación tiene capacidad de cacheado, de tal forma que dice, bueno, estos datos que yo tengo en mi data lake, pues voy a permitir que los consuman otros, pero claro, tengo que gestionar primero quién entra, los permisos, y segundo, que tenga capacidad de carga para que aquí quien entre, que pueda procesar, pero qué va a pasar con mis sistemas, porque es un poco impredecible. Entonces, esta capa de federación tiene capacidad de cachear datos en almacenamiento eficiente y barato, object storage, que es la tendencia de cualquier plataforma analítica, que luego hay, pues Jorge de DLMC nos contará más, evidentemente, de tal forma que yo pueda tener unos datos cacheados, protegidos en esa capa de federación para proteger mis sistemas internos y dar servicio pues a todos los consumidores que tenga en ese espacio, en esa comunidad de datos. ¿Vale? Bueno, para hacer todo esto, pues tengo distintos requisitos. Uno, obviamente, pues tiene que ver con la interoperabilidad, pues como esos datos que yo tengo en mi data lake o incluso en mis sistemas operacionales, pues cómo los puedo exponer, cómo los puedo proteger y cómo los pueden consumir otros, pues sí, asegurando una calidad de servicio, ¿no? Y por el mismo lado, pues como yo puedo interoperar pues con los datos externos, ya lo estábamos viendo un poquito antes, ¿no? A través de ese portal donde yo puedo suscribirme, donde puedo utilizar unos datasets, donde voy a tener una interfaz, donde voy a tener un juego de ensayo, en fin, todo ese tipo de cosas necesarias.
para que además sea eficiente. O sea, interoperabilidad no es que yo pueda integrarme con algo, pero que el mecanismo sea, pues llamo a alguien que me tiene que atender, que me tiene que dar permiso, entonces me diga no sé qué, y entonces tal, y si hay un cambio luego le tengo que llamar, sino que realmente sea una forma desatendida, en plan autoservicio, desde pues, herramientas que me faciliten esa comodidad, ¿vale? Voy a tener un requisito de escalabilidad y de altos volúmenes de datos. Escalabilidad, pues obviamente, pues para tratar toda la información, también teniendo en cuenta estas características un poco de quién va a consumir los datos. Es una demanda un poco imprevisible, ¿vale? Pero mis recursos son previsibles, entonces tengo que ver cómo lo gestiono. Hablábamos ahí de esos temas de caché con sistemas de almacenamiento eficiente y, hablando de almacenamiento, pues altos volúmenes de datos, desde datos que son estructurados, semiestructurados, o puedo tener imágenes o cualquier otro tipo de cosas. Tengo que tener un sistema de almacenamiento eficiente, muy eficiente, seguro, barato, o sea, por lo menos asequible y en precio para el tipo de datos que voy a tener, sobre todo muy escalable también. Voy a tener que tener una plataforma pues para procesar información. Estaríamos hablando quizás más un poquito del data lake, ¿vale? Pero también desde el lado del consumo, pues puedo tener mis entornos de notebooks, de herramientas orientadas a la analítica avanzada, etcétera, etcétera. Al final, lo que voy a querer tener, y también por simplificarlo un poco, pues es una herramienta, una infraestructura hardware flexible, normalmente orientada a contenedores, ¿vale? Porque es lo más multitena, por un lado, vamos a decirlo así, como es el caso del AGE, lo más eficiente a nivel de recursos y lo más eficiente a nivel de servicio por las capacidades que tiene de autorreparación. Entonces, bueno, tenemos que verlo. Voy a tener datos heterogéneos. Antes hablaba de volúmenes de datos. Bueno, pues ahora pues, lo que decía antes, voy a manejar datos estructurados, semiestructurados, puedo manejar imágenes, pero sobre todo también voy a manejar datasets de datos para ofrecer estos data products, ¿no? Que tengo que ver un poco cómo lo gestiono. Ahora veremos. Voy a tener una parte importantísima que es de gobierno del dato. La seguridad probablemente está dentro del gobierno del dato, pero bueno, lo pongo separado porque tiene entidad propia. Y gobierno del dato sobre todo es, aparte un poco de saber qué datos expongo, que sean fiables, que conozca de dónde vengan, el linaje, pero sobre todo yo creo que aquí lo más importante del espacio de datos, todo eso es fundamental, sin eso no hay nada que hacer, ¿no? Pues está claro. Pero lo más importante es tener la capacidad de crear esa comunidad. O sea, está muy bien que tengamos la infraestructura, está muy bien que tengamos fantásticos datos, pero lo importante es que esos datos realmente puedan ser utilizables. Y para que sean utilizables, esencialmente que los pueda encontrar y que entienda cómo utilizarlos, que me sea fácil utilizarlos y que los empiece a utilizar. Por eso creo el espacio de datos, ¿vale? Sobre todo, por esa visión de colaboración entre distintos perfiles, distintos consumidores, ¿vale? Entonces, bueno, y estos requisitos, pues, ¿cómo los cubro? Pues más o menos los agruparía en dos cosas, ¿no? Que ahora es lo que vamos a seguir viendo en la presentación. Pues algunos ligados más a la construcción de los productos de datos y algunos ligados más a la infraestructura. Que veo, y perdón, los colores están un poco cambiados, ¿vale? Lo que está ligado a Data Products sería pues la interoperabilidad, gobierno de datos y seguridad, y lo que está ligado a la infraestructura pues es más temas de escalabilidad, motores, almacenamiento, etcétera, etcétera. Con los colores, las leyendas de abajo están intercambiadas, si no me estoy equivocando yo. Bueno, pues entonces vamos a ver estos dos puntos, ¿no? Un poco ligado a esto que llamamos data products, es un poco como se dice en la jerga de los analistas de datos y un poco las tendencias, estas las olas, ¿no? Del data mesh, al reino de hablar también, y los data products, que es básicamente como crear un producto que son datos y que yo puedo ofrecer para que haya consumidores que lo usen, en este caso, ¿vale? ¿Cómo construyo eso? Entonces, bueno, pues vamos a por esta parte primero de datos y ya les presento pues uno de nuestros patrocinadores, que me han pedido que haga yo la presentación. Ya me quito el gorro de PUE, empresa española de consultoría, y me pongo el gorro de Starbucks, ¿vale? Entonces, Starbucks, muchos quizás no lo conozcan, es una empresa relativamente joven, es una empresa que nace de un open source que se llama Presto, que luego cambió el nombre a Trino. Esto es open source, nació en Facebook pues hace 10 o 12 años.
Facebook, donde tienen petabytes, muchos cientos de petabytes de información, necesitaban un motor pues para correr procesos analíticos muy intensos y decidieron hacerse el suyo propio, porque tenían capacidad, tenían necesidad y tenían capacidad tecnológica. Y bueno, pues esto que hicieron luego lo convirtieron en un open source, se llama Presto, ha evolucionado, ahora se llama Trino, y los mismos que hicieron ese open source pues son los que fundaron Starbucks hace muy poquito tiempo y ofrecen la versión empresarial con soporte, más algunos tipos de add-on que tienen pues, temas de usabilidad, de seguridad, etcétera, etcétera. Eh, que, bueno, como digo, comercializan esa solución de Starbucks. Y es una solución un poquito que es una categoría de software un poco nueva. ¿Vale? Se parecería a lo que se ha llamado en los últimos años virtualización de datos, pero es algo más, porque es un federador, es un motor de proceso, de hecho. Está por ahí en algunos informes, por ejemplo, Gartner en uno de los últimos informes, que no sé si es ese que pone ahí, no estoy muy seguro, quizás sí, es un informe bastante reciente, lo posiciona como herramientas para SQL de Object Storage, por ejemplo, pero hace más cosas. Voy a explicar lo que hace y así no me complico. ¿Vale? Entonces, ¿qué es Starbucks? Pues Starbucks es una capa de consumo de datos con capacidad de federación. Es un motor analítico que se conecta pues, a un Object Storage, un S3 o un Object Storage con una cabina Dell, como luego nos explicará Jorge, y sabe procesar la información. Pues si yo tengo ahí una tabla con terabytes de información, sabe procesar una query que le manda vía SQL pues alguna de esas herramientas que están en la capa de arriba, alguna de esas o muchas otras. Pues un Click o un MicroStrategy o un Obi o una aplicación Python o ya cosas de Spark o cualquier aplicación JDBC o DBC. Me llega una petición SQL y yo la sirvo, ¿vale? Voy a poner la cosita esta. Me llega, a ver, perdón. Esto es lo que quería yo. Me llega por aquí, ¿verdad? Que no me estoy apañando. Me llega por aquí una petición SQL, lo voy a escribir, un SQL ANSI mal y corriente, bueno, con algunas extensiones por la naturaleza de las cosas que tiene abajo. Y si esos datos, pues por ejemplo, lo estoy pillando desde Power BI, desde Tableau, y es a un Object Storage, o vamos a decirlo más fácil, es a un Oracle, pues me sirve la información y ya está, pues yo tengo capacidad de ir a un Oracle a un Object Storage. Tiene luego más gracias, que es decir, bueno, y si la información está parte en un Hadoop, por ejemplo, y parte en un Oracle, ¿y por qué no parte en un MongoDB para un tema que tenga que ver? No veo por aquí un MongoDB, pero tiene que estar aquí. Si tengo información en un MongoDB, pues porque, por ejemplo, estoy guardando ahí temas de medical devices, que como tienen mucho flujo de información y es no sé qué lo estoy guardando ahí, bueno, pues yo sé hacer una SQL, voy pintándolo muy bien, y ese SQL pues sabe agregar información de las tres fuentes. ¿Vale? Voy a borrar que queda fetal. ¿Vale? Pero como digo, desde Tableau, pues sé pedir información a un Hadoop, a un Oracle y a un MongoDB. Y no solamente es que me traigo toda la información, sino que soy suficientemente inteligente como para distribuir el procesamiento y hacer más cosas. Pero bueno, una vez que tengo aquí este SQL donde yo lo único que he dicho es que me he conectado a un data product, a unos catálogos y he construido mi query tal cual, no tengo más. Tengo la capacidad de agregar pues, un enmascaramiento de datos, por supuesto, tengo el control de acceso, la gestión de roles, etcétera, etcétera, y hacer una auditoría de todos los cambios, de tal forma que todavía no estoy hablando de espacio de datos, estoy hablando de alguien que quiere acceder a información a varios sitios y hace una query federada. Tiene pues un motor de ejecución que es rápido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, Starbucks es un motor de procesamiento de queries que además tiene capacidades de integración y que tiene capacidades de una capa de seguridad adicional. Y luego tiene otra parte que sería lo de Data Products propiamente dicho, que vamos a ver un poquito más adelante. Y todo el lapicerito este. ¿Vale? Por arriba, pues todo lo que sea SQL está soportado. Tiene pues muchas herramientas open source tipo Superset, de cloud como Power BI o Looker o ClickSites en Amazon,
o tradicionales de BI como OBI o Qlik o MicroStrategy o lo que sea. Y luego, por supuesto, todo el entorno este de Machine Learning, pues con sus Jupyter, sus Spark, sus DBTs, etcétera, etcétera. No quiero entrar mucho en las tripas tecnológicas, porque tampoco es el caso, pero yo creo que por lo menos lo que tenemos es ese efecto de querer entender lo que hay por abajo. Simplemente decir que es una arquitectura de escalabilidad horizontal que por un lado tiene, pues, y lo voy a simplificar mucho, ¿vale? Un controlador que lo que dice es decir, bueno, primero voy a tener información estadística de las fuentes de datos, porque luego cuando vaya a construir esa query federada, ese query plan, pues necesito tener los metadatos a nivel de catálogo y, si es posible, información estadística de las tablas. Cuando me venga una petición SQL, pues lo que voy a ver es que tenga permiso, pues en el LDAP correspondiente o el Kerberos o lo que sea. Y si tiene permiso y conozco el estado de las fuentes de datos a nivel de carga, pues lo que voy a hacer es dividir ese trabajo en varios trabajos y voy a poner pues a un montón de workers a trabajar y ellos van a resolver la query, porque aquí, como digo, esto está pensado no para recuperar, digamos, fila a fila, sino para entornos analíticos que son los que se van a requerir en espacios de datos, o sea, que estemos moviendo pues gigas o teras o petas de información si es necesario, ¿vale? Entonces, básicamente es una arquitectura con escalabilidad horizontal, con una serie de procesos worker que van trabajando, ¿vale? ¿Dónde pongo estos workers? Y paso ya un poco de todos los temas, un poco de tripas, ¿no? Pues lo puedo poner en un bare metal, lo puedo poner en una máquina virtual, lo puedo poner en un Kubernetes, todo estando on-premise, ¿vale? Pues un VMware con contenedores, o lo puedo poner en la cloud, o lo puedo poner como un servicio SaaS, o lo puedo poner como multicloud, porque una de las cosas que sabe hacer es no solamente federar con distintas fuentes de datos, sino federar con otras nubes en el caso de que lo hubiera. Lo que hacen los workers, como decía antes, que van corriendo en esos pods en Kubernetes o donde generan en cualquier sitio como en una máquina virtual directamente, es luego procesar la query mandando al origen todo el procesamiento que puede, pues no sé, mando, puedo pasar hasta los hints a un Oracle si lo quiero, ¿no? Pues utilizar las funciones más de un Exadata o este tipo de cosas, pues lo sabe entender. Tiene una librería de conectores muy potente. De hecho, es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Tiene un montón de conectores, ahí tienen el link, y si pongo un ejemplo con el Oracle, porque es muy popular en entornos sanitarios obviamente, pues tiene la capacidad de gestionar unas credenciales, de hacer pass-through de credenciales, de hacer una impersonalización del usuario. Poner interpretación sería impersonalización del usuario. Tiene capacidades de utilizar la paralelización de Oracle, de pasar la SQL tal cual, si le quiero meter hints, por ejemplo, gestionar un caché, en fin. Digamos que sabe mover los datos de una forma muy eficiente, ¿vale? Y luego, dentro de la plataforma esta también hay una cosa tecnológica que se llama Iceberg, que no sé si todos lo conocen, pero que es un poco el futuro de la analítica. Esto es un software Apache que lo que hace es dotar de características transaccionales a un Object Storage. Todo lo que tenemos en un Oracle a nivel de transaccional, de que yo puedo estar leyendo y otro escribiendo, pero la información es persistente, eso lo puedo tener con un Object Storage. Lo que hago con un Oracle de que puedo alterar una fila de una tabla, eso en un Object Storage tradicional es reescribir un bucket, ¿no? Aquí puedo cambiar un registro uno a uno. Puedo tener time travel, lo que sería un flashback en Oracle. Puedo decir, dame los datos del Object Storage de hace un minuto, de hace una hora, de hace un mes, ¿vale? Al final, lo que quiero decir aquí es que esta capa de federación además sabe manejar, si hay un almacenamiento para abajo inteligente a nivel de Object Storage, pues capacidades transaccionales que son muy importantes a la hora de los casos de uso que se puedan construir en el espacio de datos. Vale. Bueno, un poco rápido porque, bueno, vamos bien de tiempo. Al final, esto, lo que decía yo, que, bueno, federo datos, construyo pues una especie como de data lake virtual, tengo una capa de seguridad, me conecto a un montón de sitios de forma muy eficiente, pero ahora viene un poco lo que es más el espacio de datos propiamente dicho, que es crear un data product, ¿no? ¿Qué significa? Pues poder ofrecer un dato como producto. Hay una tendencia, una metodología que se llama Data Mesh, que lo que dice es un poco cómo se debería organizar la empresa o la organización
para ser ágil dentro del mundo de la analítica, pues requiere una organización orientada por dominio, requiere una infraestructura, bla, bla, bla. Pero la cosa más importante es construir datos como producto, ¿vale? Entonces, construir datos como producto, que es a donde vamos, es a lo que decía yo antes. Yo soy un investigador o soy un gestor de no sé qué, o soy un proveedor y necesito saber, me gustaría tener datos pues, de todas las comunidades autónomas, por ejemplo, para hacer no sé qué analítica, ¿vale? Pues lo primero que tengo que hacer es ser capaz de encontrar los datos, ¿vale? Entonces tengo que, claro, yo no sé cómo se llaman ni sé de quién son, pero sí que sé que las comunidades autónomas o la AG, la GA, tienen un espacio de datos. Entonces, en ese espacio de datos voy a buscarlo, voy a decir, pues mira, estos son datos de oncología, que son los que quería, y están autodescriptivos estos son datos de ontología, pues de pacientes de, no sé, de próstata, de no sé qué, no sé cuántos, de tal población, de tal años, de tal no sé qué. Y dice, bueno, pues oye, estos son con estos conjuntos de datos yo puedo hacer un estudio, ¿vale? Tiene que ser accesibles, tengo que ver un poco cómo tener acceso a ellos, ¿vale? Porque no es que todo el mundo entre y todo, pueda hacer todo el mundo de todo, pero de alguna forma, pues gestionar mi permiso, ¿no? Tienen que ser interoperables, porque dice, bueno, yo la herramienta que voy a utilizar, pues es que a mí me gusta Power BI, por ejemplo, o me gusta Looker, o a mí no, a mí me gusta lo que yo tengo ahora mismo, que es un OBI. Pues desde allí los tengo que seguir interoperando, ¿vale? No es problema del Dataprodu, el Dataprodu lo ofrece y por tecnologías estándares podría acceder a ello. Y obviamente pues tienen que ser fiables y seguros. Fiables porque estén dentro de la comunidad, seguros porque estén debidamente protegidos, enmascarados, ofuscados o lo que necesite. Bueno, pues necesito algo para esto. No solamente necesito tener capacidad de federar y de acceder a datos, sino necesito la capacidad de encontrar esos datos. Y esos datos, pues, ¿cómo los voy a exponer? Bueno, pues nos metemos un poco esto sería una herramienta que es pues como un editor de queries que tiene el propio Starbase, ¿no? Sería un poco el procedimiento. A este lado, lo que yo tengo son catálogos de datos. Imaginaos pues que ahora mismo son solo los catálogos internos. Tengo datos que están en Oracle, tengo datos que están en MongoDB, bueno, aquí hay un montón de cosas en Kafka. Yo cada fuente de datos la veo como un catálogo que tiene unos esquemas y que tiene unas tablas. Pues al final aquí veo que hay unas tablas, ¿vale? Esto está en Iceberg, que es un object storage. Y yo puedo construir mi query y puedo ver mis datos. Entonces, en un momento dado, yo aquí lo que podría hacer es construir mi dataset de datos que pueden venir de varias fuentes y que yo quiero ofrecer a la comunidad. Una vez que yo he construido esto, que es puro SQL, lo que haría sería decir, quiero construir un producto de datos con lo mismo que he hecho, ¿vale? Con estos datos que yo estoy viendo. Quiero poder ofrecer estos datos a quien le considere, creo que son útiles y que alguien los podrá encontrar. Y digo, bueno, pues si quiero construirlo, me digo, bueno, pues vamos a construirlo para que vean el proceso que es muy sencillo. Simplemente le doy un nombre, pues estas son historias clínicas, le digo dónde lo voy a poner, lo voy a dejar en un sitio que sea barato y eficiente, pues un object storage, aquí pone AWS, podría ser un PowerScale o un ECS de Dell, que ahora veremos. Doy determinada información, pues todo lo que me ayuda a que sea lo más autodescriptivo posible. Si continúo, pues aquí me dice el dataset, puedo tener uno o varios, y estos datasets, como digo, no van a ser ni más ni menos, pues que todo el código SQL que he puesto, donde, por ejemplo, aquí ven pues que está recuperando información del front, pone pues, por un lado Iceberg, que es Object Storage, por otro lado MongoDB, y si viéramos más la query, pues pondría Oracle o pondría lo que sea, ¿vale? Lo que hago es decir que estos son los datasets. Lo siguiente sería decir qué tags le voy a poner, aparte de documentación y como voy un poco deprisa, ¿vale? Pues no sé, estos son historias clínicas de 2022, podría poder decir que es de Madrid o de Castilla-La Mancha, lo que fuera, y lo salvo. Y al salvarlo, pues me aparecerá en un portal que esto sería lo que vería el consumidor de los datos. Y aquí tengo datos de historias clínicas o de oncología, de farmacéutico, lo que sea, donde yo podría aquí pinchar y me vería toda esa información que yo he puesto pues para que fuera autodescriptivo, lo identificara, lo utilizara, gestionara el permiso y lo empezara a utilizar. De esa forma rápida, todos mis datos los puedo exponer en un espacio, ¿vale? Lo que hay que ver es ahora dónde viven esos datos. Entonces, paso el control, tengo que dejar de compartir un momentito a Jorge, que es System Engineer en Dell,
donde nos va a decir pues dónde todo eso que estoy diciendo yo así en plan mágico, pues dónde corre y qué características tiene. ¿Vale? Así que Jorge, todo tuyo. Nada, muchas gracias. Ya estoy compartiendo. No sé si Eh, se está viendo. Imagino que se ah, estará viendo ya. se está viendo, sí, está perfecto. Vale, me presento muy brevemente. Soy Jorge Florencio. Soy especialista en soluciones de almacenamiento de lo que llamamos datos no estructurados. Eh, vale, paso rápidamente a- quería hacer como una pequeña introducción y ver un poco el panorama de la infraestructura en este tipo de entornos sanitarios. Por un lado, tenemos lo que serían a lo mejor las aplicaciones tradicionales dentro de espacios sanitarios, pues muy típico, por ejemplo, el almacenamiento de imagen médica, de PACS. Quizá a lo mejor un poco más nuevo, lo que sería secuenciación genómica o patología digital. Esto es ahora algo que está ahora es bastante emergente y está saliendo bastantes proyectos de este estilo. Luego, un poco también estaría la parte de lo que serían los servicios generales de IT. Aquí, pues bueno, pues lo que sería a lo mejor más almacenamiento de los ficheros de ofimática o archivos médicos, incluso contenido web. Y algunos otros casos de uso, pues por ejemplo el de IoT es bastante emergente y otros, pues bueno, el de monitorización o diagnosis. Y en concreto el caso de uso de las analíticas, que es en el que nos vamos a centrar hoy. Algo quizá interesante desde el punto de vista también del almacenamiento es que bueno, el sistema, este almacenamiento de Dell está ya muy presente en todos estos casos de uso. Tenemos muchos años de historia funcionando en este tipo de entornos y dando servicio a estos casos de uso. Entonces, es también interesante el contar con que ahora para las analíticas algo interesante que se puede hacer es que se pueden realizar analíticas directamente sobre los sistemas que se están utilizando para hacer a lo mejor el archivado de PACS o de patología digital. Al tratarse del mismo sistema, pues directamente se puede utilizar para acceder a las analíticas. Pero bueno, a lo mejor si pudiera darse el caso que a lo mejor se dice, no, pues es que a lo mejor quiero tener mis analíticas separadas del entorno de producción, por lo que sea, o a lo mejor incluso por no impactar el rendimiento del sistema de producción, y quiero tener otro repositorio específico para las analíticas. Bien, pues igual, al tratarse de sistemas que son compatibles, por ejemplo, un caso de uso interesante es decir, beneficiarse de esa réplica, de poder establecer una réplica de datos entre a lo mejor donde yo estoy archivando packs y donde voy a hacer las analíticas, de tal forma que no tengo que establecer a lo mejor un proceso externo de ETL para copia de los ficheros los datos de un sitio a otro, sino que es el propio sistema de almacenamiento el que de una forma nativa, con los mecanismos propios que incorpora el sistema de almacenamiento, es capaz de replicar los datos entre un sistema y otro. La idea también es facilitar, ¿no? Es facilitar y permitir esa integración a lo mejor en ecosistemas ya existentes. Bien, y ya, bueno, hablando, poniendo ese foco en esta parte de las analíticas, quería hablar un poco en cuáles son esos objetivos, ¿no? Desde un punto de vista de la infraestructura a la hora de construir este espacio de datos sanitarios. Por un lado, tenemos que contar con un repositorio que permita almacenar datos estructurados y no estructurados a cualquier escala. Esa es un poco la clave, ¿no? Es decir, eh, cuando hablamos de analítica siempre tendemos a pensar a lo mejor en Big Data, pero realmente para hacer analíticas no tiene que ser Big. Podemos empezar a hacer analíticas con datos, con un conjunto de datos pequeños que ocupe unos pocos teras. Eh, y la infraestructura, digamos, es capaz también de poder funcionar a cualquier escala, tanto a pequeña como a grande. Y es interesante el que pueda adaptarse, porque
luego también ocurre que a lo mejor puede ocurrir que empezamos en pequeño, pero luego muy rápidamente crecemos y necesitamos que la misma arquitectura que habíamos nosotros definido cuando empezamos en pequeño sea capaz de adaptarse. Es decir, que no tenga yo que reemplazar mi infraestructura por una nueva, más grande, más potente, sino que la misma arquitectura que yo había empezado en pequeño pueda adaptarse. Esto es muy interesante porque muchas veces ocurre esto de analíticas que los requerimientos que teníamos cuando nosotros empezamos a diseñar y a pensar en la infraestructura que necesitamos, pues son bastante cambiantes. Incluso desde el momento en el que se decide la arquitectura que se va a utilizar hasta que se implanta, es bastante posible que los requerimientos ya hayan cambiado. Entonces, desde la infraestructura hay que pensar en una plataforma que sea capaz de adaptarse a esos posibles cambios. Y otra clave, desde nuestro punto de vista, es esta de poder separar el cómputo del almacenamiento. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, esto es bastante clave, porque muchas veces ocurre que las necesidades de cómputo no van al mismo ritmo de las necesidades de almacenamiento. Puede ocurrir sistemas, es verdad que tienden a crecer y a crecer en datos, pero muchas veces ocurre que a lo mejor esos datos que estoy creciendo, resulta que no todos los datos son calientes y resulta que yo mis analíticas que estoy haciendo son prácticamente casi siempre sobre un subconjunto de datos que a lo mejor es constante, con lo cual yo no necesito más capacidad de cómputo para procesar esos datos porque al final esa parte es constante. Entonces, puedo necesitar crecer a distinto ritmo el cómputo de almacenamiento. También puede ocurrir al revés, que a lo mejor pues necesite sobre ciertos datos, a lo mejor tener más necesidad de cómputo porque a lo mejor necesito hacer unas analíticas en tiempo real o algo así. Entonces, la idea, este concepto de desacoplar el cómputo y el almacenamiento para nosotros es bastante importante. Luego, bueno, pues tener una optimización de costes. Esto también es muy interesante. Hay que buscar una arquitectura que sea capaz de ofrecernos un crecimiento lineal, no solo en capacidad, también en rendimiento y también en costes. Es decir, que yo pueda crecer todo lo que necesite de una forma lineal sin tener que asumir a lo mejor un coste extra porque a lo mejor ya mi infraestructura se ha quedado pequeña, la tengo que reemplazar por otra más grande. No, tiene que ser una arquitectura que permita escalar todo lo que necesite sin tener que encontrarme, digamos, sobre costes que a lo mejor no tenía pensados en un momento. Luego, lo que nosotros llamamos funcionalidades de grado empresarial, esto también es bastante interesante. Es cierto que a lo mejor cuando se piensa en la infraestructura inicialmente no se tienen en cuenta ciertas funcionalidades que luego a medida que va evolucionando el proyecto pues empiezan a resultar más interesantes. A lo mejor hablamos de alta disponibilidad, dotar de cierta protección adicional a los datos, como por ejemplo pudiera ser el cifrado o tener un respaldo, tener una monitorización eficiente. Todo este tipo de cosas a lo mejor al inicio de un proyecto de analíticas son cosas que quedan muchas veces en un segundo plano y que luego a medida que va evolucionando el proyecto pues son necesidades que van apareciendo. La idea es que también desde un punto de vista de la infraestructura pues facilitar eso, ¿no? Que si en un momento dado de repente yo quiero dotar de alta disponibilidad a mi infraestructura, pueda hacerlo sin tener que variar la arquitectura, o sea, que pueda adaptar mi infraestructura ya existente a lo que necesite. Igual, esto también va un poco en la línea de tener esa garantía a largo plazo. Es decir, que siempre se trata de utilizar formatos de datos abiertos y sobre una plataforma que garantice la portabilidad de los datos sin tener que abordar migraciones. O sea, en no tener que trasladar los datos de un sitio a otro para poder hacer esas analíticas o porque el sistema se me ha quedado obsoleto o porque necesito ampliarlo. Al final las migraciones de datos también son bastante complejas y lo que hay que tratar también desde el punto de vista de infraestructura es evitarlas. Vale, nuestra propuesta aquí de almacenamiento, hoy no voy a hablar mucho de producto, pero sí quería al menos mencionar cuáles son los dos sistemas de almacenamiento que nosotros proporcionamos. Realmente
a mí no me gusta utilizar la palabra cabina porque no consideramos que esto de almacenamiento sea estrictamente una cabina de almacenamiento, porque son sistemas un poco diferentes, digamos, a lo que sería el concepto tradicional de cabina de almacenamiento. Estos son sistemas de almacenamiento de tipo scale-out. Es casi la característica más relevante de estos sistemas de almacenamiento. Pueden crecer todo lo que necesitemos prácticamente sin límites. Aquí lo tenemos diferenciado en dos productos. Uno es para almacenamiento de ficheros y otro es para almacenamiento de objetos. ¿Por qué tenemos dos sistemas de almacenamiento? La verdad es que, aunque conceptualmente son muy parecidos, luego la tecnología, digamos, que hay por debajo subyacente es bastante diferente. O el del sistema de ficheros se basa en que hay un sistema de ficheros para guardar todos estos ficheros. De hecho, nosotros, lo interesante de este sistema de almacenamiento es que es un único sistema de ficheros, independientemente del tamaño que tenga el sistema. Y en el caso del almacenamiento de objetos no existe un sistema de ficheros, sino que simplemente pues, se van almacenando ahí objetos y el sistema ubica los objetos según considera. El utilizar un sistema u otro viene un poco determinado quizá por el tipo de aplicaciones que luego también vayan a consumir y el modo en el que lo van a consumir el almacenamiento. Quizá a partir de ahora, además, en la presentación, me voy a enfocar un poco más al almacenamiento de objetos, un poco porque un poco quizá arrastrados por esa tendencia de las nubes públicas, que como en las nubes públicas se utiliza almacenamiento de objetos, pues quizá es cierto que las analíticas también van por esa tendencia de utilizar almacenamiento de objetos. Y quería mencionar también, bueno, pues que en este tipo de almacenamiento, pues Dell es líder en el mercado. De hecho, lleva siéndolo desde en los últimos 8 años. Este es el cuadrante de Gartner en el que se nos posiciona, pues, como líderes en este tipo de soluciones. Bien, y hablando de esta solución de almacenamiento de objetos, mencionar eso que en Dell llevamos muchos años trabajando con soluciones de almacenamiento de objetos, es decir, el primer sistema de almacenamiento que tuvimos fue en 2001, se llamaba Centera. En este caso trabajábamos con un API propietario que se llamaba CAS y hemos ido evolucionando esta plataforma bastante, sobre todo en cuestión de escalabilidad. Cuando salió en 2001 no se manejaba el volumen de datos que se maneja actualmente, entonces este era un sistema que a lo mejor estaba diseñado para crecer pues, con unos cientos de teras, no mucho más. Después se ha ido evolucionando, sobre todo eso, como digo, en cuestiones de escalabilidad. Se sacó otra plataforma, que era Atmos, en 2009. Y finalmente, en 2014, se sacó la plataforma actual de FS, que ya, digamos, aquí ya se rompe totalmente los límites de la escalabilidad y, de hecho, es un sistema de almacenamiento que tiene literalmente crecimiento ilimitado. No hay límite en el número de nodos que pueden formar parte de este sistema de almacenamiento. Aparece en 2014, ya después se ha seguido evolucionando, es la plataforma actual que tenemos de almacenamiento, pero se ha seguido evolucionando, llevamos por la tercera generación de este sistema de almacenamiento. Y algo muy interesante, quizá esta plataforma, aunque ya hace casi 10 años que se diseñó, persiste muy bien en el tiempo y ha sido capaz de adaptarse perfectamente a las nuevas necesidades, quizá porque realmente tuvimos un diseño bastante innovador cuando se diseñó este producto, porque estaba diseñado con una arquitectura de microservicios. Internamente, todo como funciona es con microservicios. Utilizamos contenedores. Y fijaos que ya pues a lo mejor 2 o 3 años cuando se hizo este producto, a lo mejor en 2010, prácticamente este tipo de desarrollo no estaba todavía extendido y nosotros ya fuimos pioneros en ese aspecto en utilizar este tipo de tecnología para desarrollar nuestro producto y bueno, al final con el tiempo pues se ha visto que es un acierto porque prácticamente todo el mundo ya está, es la tendencia actual y nosotros ya te digo que veníamos de un producto de hace más de 10 años, ya estaba desarrollando en estas bases. Entonces, gracias a que tiene estas bases,
a día de hoy es un producto bastante robusto y escalable. Bien, y esta es un poco la pieza que nosotros consideramos central dentro de la arquitectura de referencia con Starbucks. Algo interesante que tenemos conjunto con Starbucks es que hemos diseñado una solución conjunta en la que está, por un lado, este software de Starbucks y, por otro lado, la infraestructura necesaria para ejecutar todo este stack de software dentro de infraestructura de Dell. Está la parte del almacenamiento que hemos mencionado con ECS, luego servidores de Dell, incluso la parte de networking, y para la parte de orquestación de contenedores, se utiliza Red Hat OpenShift. Esto es una solución que está, ya os digo, tiene la ventaja de que está validada tanto por Dell como por Starbucks y digamos que es la forma, nosotros lo consideramos la forma más fácil o más sencilla a la hora de abordar un proyecto de analíticas, porque digamos que te aseguras de que es una solución. No tienes que preocuparte del diseño, del sizing, de qué componentes tengo que integrar dentro de la solución, porque ya hay un equipo de ingeniería detrás que ha validado y ha probado todos estos componentes. Lo interesante también, al final esta es una propuesta que nosotros hacemos, pero si por lo que sea, imaginaos, aquí esta propuesta es con Red Hat OpenShift. Si por lo que sea, a lo mejor vosotros decís, no, yo es que en mi organización no trabajo con Red Hat, por lo que sea, tengo, por ejemplo, estoy trabajando con VMware y quiero mantenerlo. No quiero incorporar otra pieza externa que me complica la gestión y la operación. Perfecto. Esta arquitectura se puede adaptar a utilizar VMware con virtualización o incluso si no se quiere utilizar ni contenedores ni virtualización, también se podría desplegar sobre bare metal directamente sobre servidores. Al final, un poco la idea es eso, construir este panorama de analíticas que hemos estado comentando antes y bueno, pues esa pieza conjunta de Starbucks y Dell. Vale, y muy rápidamente, porque ya me quedan nada más que un par de minutillos, quería hablar también sobre esta parte de seguridad, que para nosotros también desde el punto de vista de la infraestructura es algo también bastante relevante. Estas soluciones cuentan con soluciones de seguridad bastante interesantes. Por ejemplo, hablamos aparte de los mecanismos de protección del dato, como el erasure coding, los snapshots, las versiones, la réplica entre sistemas de almacenamiento, la posibilidad de integrar con software de backup. Contamos con cifrado también, que se pueden cifrar, es algo que se puede resolver desde el punto de vista del almacenamiento para que ya te despreocupes de las aplicaciones porque te vas a asegurar que esos datos se van a almacenar cifrados. Podemos contar también con retención. Se puede establecer que ciertos datos no se puedan modificar, ni borrar, ni alterar de ninguna manera hasta que expire un periodo de retención que hayamos indicado. Y todo esto, además, cumple con posibles normativas regulatorias que puedan aplicar al entorno. Si por lo que sea es un entorno regulado y el gobierno a lo mejor exige que se cumplan ciertas normativas de seguridad, bien, pues estas soluciones cumplen con esas posibles normativas que nos puedan aplicar. Y finalmente, también muy rápido, mencionar esta posibilidad de que contamos con mecanismos de detección de ataques de tipo ransomware. Es muy interesante porque cumple con todo el stack de protección. No solamente es capaz de identificar que estamos teniendo un ataque de tipo ransomware, sino que es capaz de protegerte en tiempo real, de frenar el ataque, cortando el acceso a los usuarios o las direcciones IP que están originando ese ataque de tipo ransomware, y en el caso de que algunos ficheros se hayan visto alterados, pues te va a permitir poder recuperar de forma automática a partir de un snapshot o de una versión previa o incluso de un vault,
un sistema de almacenamiento que esté separado del almacenamiento de producción, incluso eso, con ese mecanismo de airgap desconectado totalmente de la red. Vale, y hasta aquí la parte de almacenamiento que quería mencionaros. Y nada, ya solamente cerrar, darle las gracias. Como conclusión, pues bueno, que de este tipo de proyectos de espacios de datos, pues PUE, Starbus y Dell tenemos mucho que aportar, creemos que somos una parte muy importante de la solución, estamos a su disposición. Y nada más que darle las gracias a Starbus, a Jorge, a Dell en general y a todos ustedes por la atención. Muchas gracias.